Ahora, no tengo yo la fuerza en mí mismo. Cristo dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Él dependía de su Padre para lograr la victoria. Y si Jesús para lograr la victoria se pasaba noches enteras en oración, en súplica, en ruegos y en lágrimas, ¿cómo yo pretendo vencer si yo no estoy dispuesto a pagar el precio de la victoria, que es la lucha con Dios para recibir el poder? Por eso que la oración es tan importante para el cristiano. Y si nosotros no oramos, si no oramos todos los días y no luchamos para vencer el pecado en oración, diciéndole, Señor, dame la victoria, ¿cómo nosotros pensamos que vamos a vencer? Si Cristo tuvo que orar para vencer, y Él era el Hijo de Dios y nunca pecó, yo tengo la debilidad no solo de lo que heredé de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y tartarabuelos y todo el pecado que viene en los genes, pero también por haber pecado, que nunca debiera haberlo hecho, pero por haber cedido a la tentación, eso fortaleció mi debilidad. Y se van desarrollando hábitos en nosotros que es difícil romper. Pero no hay pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar, y no hay tentación tan fuerte que Él no nos pueda dar el poder para vencer. Alabado sea su nombre. Miren, hermanos, este versículo en 1 Corintios capítulo 10 es uno de los que más me fortalece. Porque 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12 me trae una amonestación muy fuerte. Y cuidado con el que no le preste amonestación a este versículo. 1 Corintios 10, 12 dice, el que piensa estar firme, mire que qué. Esa es una amonestación, cuidado, porque el que dice, yo no te voy a negar, Señor, como dijo Pedro, fue el primero que lo negó. El que piensa que está firme, tenga cuidado, no sea que vaya a caer. Pero luego dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Cómo es el Señor, hermanos? Alabado sea su nombre. Mi Dios es fiel. ¿Y cuál es la fidelidad de Dios? Hay un canto que dice, grande es tu fidelidad. Pero ¿cuál es esa fidelidad de Dios? Aquí dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, esa es la promesa del Señor. Y como Él no miente, Él es fiel, Él ha prometido que ninguna tentación que venga a mi camino es más de lo que yo pueda soportar. Para cada uno el Señor sabe hasta dónde va a permitir que sea tentado. Hay algunos que dicen, pero es que la cruz que yo llevo es demasiado pesada. Yo hablo con mucha gente que me pide consejo y la gente me dice, es que pastor, usted no sabe, mi cruz es muy pesada. Dios es fiel y Él nunca va a permitir que el diablo ponga una cruz sobre ti más fuerte de lo que tú puedas aguantar. Esa es la fidelidad de Dios. Así que no hay excusa para pecar, hermanos. No hay excusa. Porque si yo digo es que fue demasiado fuerte, la prueba fue demasiado pesada y no aguanté, entonces estoy diciendo que Dios fue infiel, que Dios me falló, que Dios me la dio demasiado dura.
pero Dios nunca va a permitir que yo sea tentado más de lo que puedo soportar. Hermanos, cuando a mí me vino mi hora de prueba, y ustedes saben que lo más duro es cuando tú eres probado, no de los de afuera, sino de los de adentro. Tú puedes aguantar lo que venga de los enemigos de la cruz de Cristo, pero donde más duele es cuando viene de tu propia gente. Y yo les digo que yo sentía que no aguantaba. Y hermanos, es humano aún deprimirse. Es humano. Cristo también pasó por depresiones y Él sabe lo que siente una persona cuando está deprimida, porque Él pasó por eso. Elías pasó por depresiones. Y cuando a mí, hermanos, me vino la prueba más grande de mi vida, yo también me deprimí. No quería contestar el teléfono, no quería hablar con nadie, no quería salir de mi casa. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo? Si toda la vida te he servido y ahora tu propia iglesia me dice, ya tú no vas a predicar más. ¿Cómo me pudieron hacer a un lado de esa manera? ¿Cómo no me dan una oportunidad siquiera de defenderme? Pero cuando vino esa prueba, Dios tuvo que usar un hermano, más de un hermano, fueron muchos los que llamaron, pero me acuerdo de un hermano de Puerto Rico que llamó y me dijo, pastor, le voy a dar de su propia medicina. Y me puso un cassette del pastor Gambetta. Yo no lo escuché, sino después, porque él lo dejó grabado, yo no respondí el teléfono. Pero cuando escuché los mensajes, había un cassette del pastor Gambetta donde decía, y si a mí me sacan las credenciales y me quitan de predicar, y luego yo mismo me corrijo en el cassette, y lo había dicho 10 años antes que esto sucediera, y yo luego me corrijo en el cassette y digo, bueno, hermanos, no es si me sucede, es cuando me suceda, porque tarde o temprano vendrá. A todos nos va a tocar, hermanos, a todos nos va a tocar. Y entonces en ese mismo cassette yo decía, pero cuando eso me pase a mí, yo de todos modos voy a seguir predicando, aunque sea debajo de un árbol voy a predicar, porque Dios me llamó a predicar y nunca me voy a volver. Pero cuando me tocó, hermano, andaba todo amilanado y andaba con la cabeza baja. Uno no sabe lo que tiene que enfrentarse hasta que no le toca enfrentarlo. Pero cuando yo escuché, me tocó tomar mi propia medicina. Y el primer versículo que se me vino a la mente fue este. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y fiel es Dios que no permitirá, no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir. Y junto con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Bendito sea el nombre de Dios. Yo agradezco el nombre de Dios por las pruebas. Agradezco al Señor Jesús porque de esa manera Él nos está aquilatando. Él nos mete en el horno de prueba para purificarnos, para mostrarnos nuestra debilidad de carácter. Y de esa manera nosotros vemos que lo que nosotros pensamos que éramos muy fuertes, porque una cosa es predicar y otra cosa es pasarla a uno, hermano. Es muy fácil aconsejar, pero cuando tú lo estás viviendo en carne propia, a la prueba y a la tentación, entonces la cosa cambia. Ah, pero es que lo mío es más duro que lo tuyo. Y todos pensamos lo mismo, ¿verdad? Y en verdad, nadie puede soportar lo mío. Porque a cada uno, Dios permite que venga la prueba según su necesidad y según su fuerza para soportar. Quizás yo no podría aguantar la prueba de mi hermano, pero Dios conoce mi fuerza y Él permite que yo sea tentado según
la fuerza que Él me va a dar para vencer. Y si yo no me aferro a la mano del Señor Jesús, voy a caer. Pero hay alguien que me puede comprender y ese alguien es Cristo Jesús. El mensaje de la justicia de Cristo es que no solamente el Señor Jesús nos perdona, no solamente nos limpia de pecado, nos imputa su justicia, pero Él nos imparte su Espíritu Santo para que podamos lograr la victoria. Él dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso es saber que tenemos un Salvador que puede comprendernos, que Él se rebajó hasta el último eslabón. Si Él no hubiera bajado hasta donde yo estoy, yo no podría subir esa escalera, pero Él puso la escalera en el suelo y la sentó en el cielo. En el suelo se hizo hombre como el hombre, con una mano se aferró del Padre y con la otra me alcanzó a mí. Y de esta manera yo puedo ser levantado para poder soportar la tentación. Pero si Él no pudiera bajar hasta mi nivel, a donde yo estoy, ¿cómo me agarra? Solamente alguien que me pueda comprender puede ayudarme. Por eso el Señor Jesús padeció siendo tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por lo mucho que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo? Estoy citando Hebreos 5. Por lo mucho que padeció, Hebreos 5:8, aprendió la... La gente piensa que a Jesús le salía el obedecer natural, pero tuvo que aprender a obedecer. Y si tuvo que aprender a obedecer es que no le vino naturalmente la obediencia, tenía que luchar para obedecer. Y luego dice, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para aquellos que creen en Él. ¿No era Cristo perfecto? ¿Cómo tuvo que ser perfeccionado? Hermanos, se los explico en una frase. Por la gracia de Cristo nosotros podemos vencer toda tentación y toda debilidad. Tanto las debilidades y las propensiones adquiridas como las heredadas. Por la gracia de Cristo nosotros podemos salir victoriosos de toda tentación. Aunque Cristo no tuvo propensiones como tú y yo tenemos porque Él nunca pecó. La propensión se desarrolla en el ser humano cuando uno cede a la tentación. Cuando una persona comienza a ver pornografía, se desarrolla una propensión a eso. Y llega el momento cuando eso es más fuerte que la persona y lo domina. Pero eso se desarrolló por haber cedido a la tentación. Si nunca ves eso, tu mente no está destruida, no está arruinada, no está sucia y tienes más fuerza para vencer la tentación. Ahora, traemos eso, especialmente el hombre, es vencido por la vista. Y eso lo heredamos. Pero si yo nunca cedo a la tentación de mirar lo impuro, no tengo propensión a eso, pero tengo una debilidad. Cristo tenía debilidades, pero no tenía propensiones porque nunca cedió a la tentación. Pero las dos son iguales, porque es una atracción hacia aquello. Pero así como Jesús venció, yo puedo vencer. Les decía que en una palabra les explico. Cristo no tuvo propensiones porque Él nunca pecó. Pero Él puede socorrerme porque Él sabe lo que significa ser tentado. Y Él puede darme la victoria. Ahora, Él tuvo que vencer. ¿Amén? Como yo he vencido, ¿qué es lo que Él tuvo que vencer?